Buenas noches, bienvenidos al análisis y las entrevistas de las 8:45, miércoles por la noche, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las mismas. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariana, buenas noches. ¿Todo listo para hoy? Así es. Bueno, hoy tendremos dos temas, esperamos que sean de su interés. En el primer análisis vamos a hablar con dos especialistas, un problema creciente en Guatemala, poco se habla, pero se organizó un evento para mostrar y hacer conciencia de los problemas que está generando la piratería, ese robo que hay de bajar de internet y después vender a través de sistemas de cable, sobre todo en el interior de la República, pero también en áreas conurbanas del departamento de Guatemala, estas señales sin pagar los derechos de autor. El consumidor básicamente es defraudado, considera que está pagando por un servicio, pero al final son esos intermediarios que piratean las señales de cable de la televisión digital. Y bueno, sobre este tema vamos a hablar con dos especialistas. En el segundo tema vamos a profundizar, a ampliar, a conocer más de lo que sucedió ayer en la conversación por videollamada con la vicepresidenta Kamala Harris y algunos representantes seleccionados por la embajada y por la Casa Blanca para participar con ella. Personas que, bueno, pertenecen a distintas organizaciones, así que con ellos conoceremos un poco más de lo tratada con la vicepresidenta Harris. Esos son los dos temas, Carmina, así que le vamos a dar paso a la primera. Le doy la bienvenida a Fernando López, director ejecutivo de ASIET, la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones, y también a Rodolfo Mendoza, director de APRODIC, que es una asociación que aglutina a los cableros del país. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, gracias. Bienvenidos, buenas noches. Iniciamos con Fernando López para que nos dé un contexto de lo que está pasando a nivel regional con este problema de la piratería IPTV, así se le denomina por los especialistas, para ir acercándonos a la realidad, al problema que vive Guatemala. Fernando, por favor. Sí, muchas gracias primero por la invitación. Mariano, Carmín, es un honor estar aquí para hablar con su auditorio. Hemos visto en la región que existe una tendencia muy clara a que los riesgos se incrementen en cuanto a la proliferación de la piratería y del robo de contenidos. ASIET es una organización regional en América Latina y se ha dedicado en los últimos años a analizar esta problemática y hemos descubierto que con el mayor uso de Internet y con la mayor incidencia de nuevas tecnologías para la transmisión de contenidos, también se han incrementado los riesgos en cuanto a la participación de personas que, como habían ustedes referido con anterioridad, utilizan los servicios de manera ilegal, roban las señales de manera ilegal y las transmiten teniendo un impacto muy importante tanto en la situación como los consumidores reciben esos servicios y también en la manera en la que los estados controlan los ingresos económicos provenientes del pago por los recursos derivados de los derechos de propiedad. Muchísimas gracias. Licenciado Mendoza, ¿cuál es su apreciación y qué sucedió en este foro? Bueno, el foro lo estamos haciendo a nivel regional. Varios países participaron de Centroamérica. APRODICA de parte de Guatemala. APRODICA es una entidad no lucrativa que ya viene funcionando por los últimos 7 años en Guatemala luchando contra la piratería en tema de televisión por cable. Hubo otras organizaciones de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, con el apoyo pues, de la Embajada americana y también con el apoyo de ASIET, que es la Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones. El objetivo es dar a conocer este problema, el problema de la piratería IPTV, porque muchos no creen que esto sea un problema o que hay algo ilegal detrás. La ilegalidad consiste en tomar un contenido que es propiedad o derecho de alguien más, tomarlo sin permiso, retransmitirlo y cobrar por ello. Esto es un robo, lo que conocemos como un robo de derechos de propiedad intelectual. La manera más común que se está dando ahora en Guatemala
es que hay gente que ofrece este servicio a nivel domiciliario y te ofrecen 1000 canales con las películas últimas que hay en el cine, las series, las ligas deportivas, a solo 30 o 40 quetzales. Y eso es demasiado bueno para ser cierto. Eso se puede dar así porque esta gente no está pagando derechos, está tomando las señales de manera ilegal de otros lugares, la retransmite sin pagar un solo derecho, cobra por ello, y esto se está volviendo un negocio en Guatemala y en Latinoamérica de millones de dólares, y lo que hace realmente es crear una cultura que en vez de promover el desarrollo económico, nos hunde en el subdesarrollo. Rodolfo Mendoza, el problema de la piratería en general es un problema en Guatemala, en Centroamérica, bueno, en la región, específicamente la piratería de contenido, pues es algo que se ha venido mencionando. Solo recordemos en los informes anuales que emite el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Guatemala por lo general aparece dentro de los países que tiene problemas en esto, se amenaza a veces con un tipo de sanciones. El DR-CAFTA hizo que se modificara la legislación específica de derechos de autor y derechos conexos, no sirvió, tampoco sirve, y ya me atrevería a decir que es corrupta la unidad de cable del Ministerio de Comunicaciones, de Obras Públicas e Infraestructura. Ante esta realidad concreta, ¿qué puede hacer Aprodica? ¿Qué puede hacer ASIET más que buscar concientización y visibilizar el problema? Bueno, llevamos 7 años operando en Guatemala y logrando primero visibilizar, como bien dices, concientizar de los problemas que se dan. Cuando nosotros entramos, por poner un ejemplo, uno de los mayores problemas que existía hace 7 años era la retransmisión ilegal de la Liga de Fútbol Española. Mucha gente pregunta por qué hay sistemas de cable que no lo tienen. La razón es que la Liga Española ha cedido los derechos únicamente a Sky, que es quien posee los derechos exclusivos de toda la liga. Entonces lo que algunos hacían era tomar esta transmisión, robar el canal y retransmitirlo. Comenzamos a concientizar a las autoridades, a la Fiscalía, el Ministerio Público, a los jueces, a la Unidad de Control de Cable en su momento también, a los cableros también, y se logró que del 95% de empresas que retransmitían la liga de manera ilegal, eso bajara y actualmente está en 30%. Falta, por supuesto, pero ya es un gran avance. Quiere decir, se puede hacer cuando hay voluntad. Y nosotros lo que le pedimos a las autoridades es la voluntad de hacer cumplir la ley, no de proteger a uno u otro individuo, sino de hacer cumplir la ley, que es lo que les corresponde. Y por eso es que hacemos este tipo de eventos, para traer a luz la problemática, ponerlo delante de todos en vez de esconderlo debajo de la alfombra, y que sepan de que aquí hay algo en lo cual ellos están obligados a actuar según la ley. Licenciado López, a este nivel, ¿cómo está avanzando las legislaciones específicas en los países? Porque definitivamente, como lo dicen ustedes en su comunicado, la cantidad de oferta de contenido digital cada vez crece más, y definitivamente no todas las personas pueden pagar $10 acá, $15 acá, $10 acá, $15 acá por esas suscripciones. Por lo tanto, es atractivo este tipo de servicios ilegales que están prestando estas empresas. Sí, hay que decir que es un fenómeno complejo y que algunas de las acciones que se inician requieren de continuidad y requieren de un esfuerzo mantenido por parte de las autoridades. Creemos que aquí debe existir una participación conjunta, una participación transversal de distintas autoridades, y también un relacionamiento en la comprensión de este tema por parte tanto de los usuarios como del sector privado y de las propias autoridades. A nivel América Latina hemos visto algunas buenas prácticas que se han implementado, sobre todo en la corresponsabilidad de las autoridades dentro del Poder Judicial, que es fundamental que ellas se involucren, que, como dice Rodolfo, hagan cumplir la ley,
pero debe existir también un paraguas desde la perspectiva de los reguladores del sector de telecomunicaciones que considere los aspectos técnicos y que permita vincular todos los esfuerzos que se están llevando a cabo. Sabemos que es complejo y que, como te digo, debe ser un esfuerzo mantenido, pero creemos que es posible incidir en los costos y en los efectos que puede tener este tipo de prácticas. Por otro lado, también es importante que los usuarios estén conscientes que si bien pueden contratar este tipo de servicios sin gastar lo que estos servicios cuestan en realidad porque están adquiriendo un servicio ilegal, esta adquisición tiene riesgos importantes para la información que ellos pueden compartir, para la calidad de los servicios que ellos pueden recibir. Cuando se contratan servicios de manera ilegal, no existe la certidumbre de que lo que estás contratando se va a poder cumplir. Y ahí está, digamos, el punto fundamental para que los usuarios se den cuenta de manera directa de que estas prácticas los pueden afectar. Un estudio que llevó a cabo Ipsos para el año 2019 señala, por ejemplo, que uno de los temores más grandes por parte de la población a nivel global está relacionado con la piratería de sus datos, con la protección de su información personal y de su integridad en el manejo que hacen de su información en la red. Entonces, este tipo de tecnología, al utilizarse de manera ilegal, pone en un estado de vulnerabilidad a todos aquellos que participan de la contratación de servicios ilegales, y este debe ser un punto muy importante a subrayar por parte de las autoridades y también de todos los que estamos tratando de generar conciencia con relación a los riesgos. Fernando, hay una serie de cuestionamientos que podrían decirse generales, pero también específicos para los proveedores de servicios de cable en Guatemala. Si hay algún tema que es demasiado específico, pues posteriormente se lo preguntaremos a Rodolfo, pero una de las quejas muy frecuentes, y sobre todo porque ASIET aglutina empresas públicas y privadas de telecomunicaciones, pero también de cable, es que muchas veces no se respetan los contratos que se suscriben. Son contratos de carácter leonino, de carácter con cláusulas muy abusivas, se cambian, uno paga, el usuario paga por cierto número de canales o ciertos canales, pero sin anuncio previo, sin nada, los cambian, los quitan, los cambian de números. O sea, hay una situación muy difícil para el usuario que también eso lo esquina a buscar otras opciones. No las estamos defendiendo, estamos describiendo una situación donde el usuario se queja mucho, no tiene quien lo protege. Insisto, son contratos de adhesión en todas sus cláusulas y por lo tanto también entonces reclama o busca opciones diferentes. ¿Cómo resolver esa complejidad, Fernando? Sí, bueno, la existencia de los contratos de adhesión tiene la lógica de facilitar el acceso a determinados servicios en toda la región. Pero aquí en Guatemala están prohibidos. Bueno, el caso concreto de Guatemala no lo conozco de manera específica. Creo que Rodolfo nos podría ayudar ahí. Digamos, la lógica que existe es que mayor cantidad de personas puedan tener acceso a determinados servicios para incrementar, digamos, la posibilidad de que puedan conectarse servicios de telecomunicaciones en general. Entonces, ahí la función del regulador es fundamental. La certidumbre que te puede dar el regulador al revisar precisamente los mecanismos que existen en la relación entre proveedor de servicios y consumidor es fundamental. Si comparamos, por ejemplo, esta lógica en la participación de empresas que están fuera del marco de la ley, pues los riesgos se incrementan todavía más. Si existe un marco legal que debe de respetarse, pues las autoridades son las responsables de revisar esta relación, esta vinculación entre usuario y proveedor de servicios. Pero si ni siquiera tenemos un marco
para analizar el desempeño de quienes proveen servicios de manera ilegal, pues te imaginarás cuáles pueden ser los riesgos. Aquí estamos hablando de dos situaciones que son totalmente distintas, ¿no? La participación de proveedores que se inscriben dentro de un marco en el que ellos tienen que cumplir con ciertas obligaciones, donde existe un régimen que los obliga a cumplir con esas obligaciones, donde existe una autoridad que los identifica plenamente, en donde ellos tienen que pagar impuestos y tienen que reportar de forma transparente cómo realizan sus operaciones, y por otro lado, empresas que tú no sabes ni siquiera dónde tienen su sede, cómo participan, cuál es su vinculación, por ejemplo, con ciertos grupos delictivos, porque en algunos estudios que se han realizado se descubre que los grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo, han empezado a obtener ganancias también de estas prácticas relacionadas con la piratería. Entonces, entiendo desde la visión que tenemos a nivel regional que pueden existir siempre complicaciones o dificultades en la relación que se da entre la provisión de un servicio y los usuarios, y ahí existen distintos aspectos que afectan de alguna manera la posibilidad de brindar el servicio en las mejores condiciones, aspectos que pueden ser de tipo técnico, aspectos que pueden estar relacionados con la vinculación que realiza el usuario con los proveedores, pero eso es un escenario que se analiza en un marco de legalidad, en un régimen en donde participan con certeza jurídica los usuarios, los proveedores de servicio y las autoridades. Lo otro que estamos diciendo no está siquiera identificado por las propias autoridades. Estamos hablando de la comisión de delitos en países en desarrollo podría generar efectos sumamente graves y que a veces en nuestros países lo ignoramos por completo. Es decir, yo considero que no es una justificación el hecho de que no exista, digamos, una comunicación adecuada para hacer cumplir lo que está en la ley. No considero que eso sea justificación para la participación de grupos que están al margen de la ley, y los efectos que estos grupos que están al margen de la ley pueden tener tanto en el Estado de Derecho como en la recaudación por parte de los estados, pues son muy graves. Entonces, no sé, a lo mejor Rodolfo nos puede hablar específicamente del tema de Guatemala, pero insisto, creo que son dos temas completamente distintos los que se pueden analizar desde esa perspectiva. Gracias, Rodolfo. Nos gustaría definitivamente que nos ampliara sobre este tema, pero adicionalmente yo quisiera agregar a la pregunta que hizo Mariano al respecto es, por ejemplo, muchas veces estas empresas con relación a este contenido, estamos hablando de oferta y demanda, y no le están llevando a la persona precisamente este contenido. A veces, desgraciadamente, estos grupos, estos operadores crean pequeños redes de distribución. Sucede en los cines, para no hablar directamente, aludirlos, que la película que la persona quiere ver porque está de moda ni siquiera la han traído porque han pensado que la demanda local no les interesa, y resulta que a la gente sí le interesa. Entonces buscan este tipo de cosas. En los eventos deportivos se ve mucho porque quieren ver un partido y resulta que no lo están transmitiendo porque de ese partido específicamente no tienen los derechos. Entonces, ¿cómo ampliar la oferta para que la gente, yo creo que si a la gente se le da la oportunidad, va a pagar por este contenido de calidad? Y lo vimos cuando HBO finalmente lanza su plataforma de streaming, la abre ya no con restricciones para la serie Juego de Tronos, que fue una de las series más pirateadas realmente, y la gente pagó. Felizmente, yo creo que siempre habrá habido quien bajó este contenido ilegalmente, pero creo que la gente, dándole la oportunidad, está más dispuesta a actuar dentro de la ley. Seguramente, y estamos de acuerdo con ello. Lo ideal sería tener todo tipo de servicio y de contenido disponible por un precio en Guatemala. Hay algún tipo de contenido que no está disponible para Guatemala, y la razón de eso es de que hay algunas compañías internacionales que no quieren arriesgarse a venir a nuestros países porque no se cumple la ley. Entonces, la manera de volver a más atractiva a Guatemala para que ellos inviertan en que sus contenidos estén disponibles en nuestro país es cumplir con la ley, es evitar la piratería. Lo que quiero decirte es que la piratería tiene daños colaterales, y este es uno de ellos. Aleja al inversor y por lo tanto aleja el mejor contenido, los mejores servicios
los mejores avances tecnológicos. Por ejemplo, para tener una mejor señal, necesitas una inversión en cableado, y eso solo lo va a hacer alguien que está seguro que el Estado de Derecho va a proteger la inversión que hace. Lo mismo sucede cuando los programadores quieren venir e invertir en que su contenido esté disponible en el país. Entonces, la piratería protege la inversión, la atrae. La piratería la aleja, el Estado de Derecho atrae la inversión. La piratería aleja entonces puestos de trabajo también, aleja también la innovación, la creatividad del artista, del autor, del escritor, etcétera. Y, como bien dijo Fernando, la piratería está por lo regular en el mundo entero relacionada a organizaciones de crimen organizado. Entonces, lo que queremos hacer es erradicarlo. Y contesto también algo que preguntaban anteriormente, ¿por qué? Acerca de los precios. Decía que si hay precios muy altos, la gente va siempre a buscar el tema de la piratería. Yo solamente quiero decir esto, y es que todo lo robado es más barato que lo legal. No solo en cuestión de televisión, un celular robado, un carro robado, un reloj robado, todo lo robado siempre es más barato. Y es por eso que la ley debería evitar que esa oferta se propague de manera amplia, porque empieza a crear una cultura de robo. Y si tú dejas entrar personas a tu casa o a tu entorno tecnológico, personas que le están robando a alguien más para hacer dinero, ¿cómo te garantizas que no te van a robar a ti? Rodolfo, aquí hemos sido muy claros, y las personas que me conocen saben que soy radical, incluso de ni siquiera aceptar ni tolerar la venta de los DVDs o los CDs en las esquinas o en algunos lugares de la capital o de otros pueblos. O sea, aquí sí hay una defensa muy clara por convicción de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos conexos. Pero, en fin, hay problemas, y no solo los que se expresan. Yo ya mencioné la unidad de control de cable, derivado de la ley de cable de los 90s, obsoleta de principio a fin, unidad cooptada por políticos. Recordemos que muchos políticos distritales, alcaldes, diputados, son dueños de cableras y que quieren mantener ese status quo de robo, de piratería, porque al final sus sistemas de cables les sirven para sus fines políticos locales. Ahora, el crimen organizado, el narcotráfico, sabemos que está involucrado en muchas de estas cosas, financian estas operaciones porque por medio de eso lavan dinero. Ante esa complejidad, más que apelar, más que tomar conciencia, ¿qué se puede hacer? Porque la situación, en lugar de mejorar, se está agravando, y agravando para aquellos usuarios que sí pagan por contenido, que sí pagan conforme a la ley, que cada vez serán menos, porque otros se están aprovechando de todas las argucias posibles. Yo creo que de nuestro lado lo que nos corresponde es traer a luz la problemática y traer a luz también la respuesta que las autoridades estén dando. Y eso es lo que nosotros hacemos. Buscamos los aliados, y en este caso la Embajada Americana es un aliado, porque los contenidos que se buscan proteger son de empresas americanas en su gran mayoría. Entonces, Estados Unidos está muy interesado en ver que en nuestros países se proteja mucho más los derechos de autor. Entendemos la gran problemática que hay por delante, pero también entendemos que si priorizamos y objetivos específicos, los podemos lograr, y por lo menos tener un ambiente de cierta formalidad en la cual se pueda salir adelante haciendo las cosas de manera legal. Y esa es la razón que venimos también acá, para concientizar al público. Esto solamente se puede hacer si todos creamos una cultura de legalidad. La cultura de robo, de piratería, no nos beneficia a todos. Al contrario, hace que el país retroceda completamente. En vez de poder avanzar económicamente, esto se come trabajos formales. Se dejan de pagar solo en piratería y televisión por cable 150 millones de quetzales de impuestos al fisco. Los piratas se apropian ilegalmente alrededor de 390 millones de quetzales al año. Así que no estamos hablando de un pequeño comerciante en una esquina que vende los DVDs. Estamos hablando de redes de personas que hacen millones con esto,
y que influencien incluso nuestra política a través de permitir anuncios, a través de permitir propaganda política en sus localidades a cambio de protección. Por esa razón, creo que es importante poderlo traer a luz acá y que cada uno comprenda que ahorrarse unos cuantos centavos ahorita le está saliendo muchísimo más caro a la larga. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Fernando López y a Rodolfo Mendoza que nos hayan acompañado esta noche. Creo que, bueno, más bien consideramos que es un tema importantísimo. Nosotros desde acá, Carmina y yo, pues pueden contar con aliados para seguir evidenciando esta situación grave que se presenta. Así que, Fernando, Rodolfo, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Mariano, Carmina. Que tenga buena noche. Bien, un tema bien complejo, porque aquí sí están metidos muchos temas. Complejísimo, complejísimo. Sí. Y cada vez se pone más delicado. Ahora las plataformas de podcast van a empezar a cobrar para que las mismas personas, pero la idea es que el contenido sea gratuito. Entonces, es bien, bien complicado, porque la gente de verdad no va a poder pagar tanto. Yo creo que tienen que empezar a hacer paquetes de contenido que la gente pueda escoger y no que sea un contenido fijo. Y sobre todo hay que respetar al consumidor. Es que es una parte, o sea, podemos defender a los que producen y los que traen el contenido legal, etcétera, pero respeten a los consumidores. Esa parte donde esos contratos de adhesión, esas cláusulas, en fin, causan mucho daño. En fin, será un tema que continuaremos vigilando. Después del corte vamos a hablar con dos personas de dos organizaciones que estuvieron presentes y participaron en el conversatorio que se sostuvo ayer con la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris, escuchar sus impresiones, cómo se desarrolló y dilucidar algunas inquietudes que han quedado en el aire. Así que los esperamos después del corte.